Muy buena tarde. Estamos en Katanga al aire, desde el Museo Ado Obed Pozo Dinas. Ese soy yo. Estamos con Edna Liliana, sobrina, periodista, escritora. Edna, ¿usted conocía la marimba? Pues tío, primero que todo déjame agradecerte por invitarme aquí a este espacio tan importante, el Museo del Tambor Pacífico Ado Obed Pozo, barrio Meléndez en la ciudad de Cali, por ser parte de mi familia, de mi formación, de mi identidad. Eres una persona que admiro profundamente por todo el trabajo que haces, desde no solamente la Fundación Katanga, sino desde todos los hemisferios que te mueves de la música y la cultura del Pacífico. Entonces, primero eso, tío, te quiero mucho. Gracias por todo, tío, tú eres lo máximo. Y para la gente que no sabía, sí, él es mi tío, yo soy la sobrina. Y de lo que me preguntas, pues mira, yo la música del Pacífico sí la escuché desde muy pequeña. Sobre todo me acuerdo de un long play que había en la casa de mis abuelos, tú la conociste, un long play de Petronio Álvarez. Y que decía, suave, suave, suave mi canoa, matar la sola cuando llega a la proa. Me acuerdo mucho como de esa música. Y también mi papá, pues como es chocuano, también traía mucha chirimía, traía sonidos más del Pacífico Norte. Pero yo debo reconocer que al haber nacido en Bogotá, al haberme criado pues en un barrio tradicional como lo fue el barrio Modelia de Bogotá, yo no tenía una relación directa con la música del Pacífico, al menos conscientemente. Lo primero que me acuerdo fue un tamborcito que me dio mi papá. Ah, ¿sí te acuerdas? Claro, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, un regalo que le hicimos para... Sí, mi papá vino a Cali alguna vez, por allá en los años 80, yo creo que estamos hablando del 90, por allá, 89, y volvió con un tamborcito hecho por ti, aquí en el taller de Katanga, que dice Edna, todavía lo tengo. Un cununito. Un cununito, y ese fue timba. como mi primer tambor, y siempre lo usaban las novenas, y siempre yo lo sacaba pues cuando quería un poco, no sé, siento que las personas afrodescendientes tenemos esta necesidad un poco de hacer percusión, ¿no? En algún momento, los niños, las niñas. El ritmo y toda la música. Sin embargo, en Bogotá en esa época no se escuchaba mucho la música del Pacífico. Yo siento que yo vine a conocer más este tipo de música o a forjar una relación con la música del Pacífico ya sobre los 15 años, yo creo. Ah, qué bien. Bueno, pero esa relación de ese tambor, de la música del Pacífico, te vino a compenetrar con el proceso del Petronio Álvarez, o ya estaba el Petronio, ¿no? Creo que todavía hacia ese momento Estaría empezando. estaba como los primeros. Pues sí, pensando que el Petronio Álvarez está cumpliendo este año 30 años y yo tengo 40, así que ya seguramente estaba empezando. Los Pero lo que yo sí recuerdo muy bien fue la primera vez que fui al Chocó, a Quibdó, Chocó, en el año 2002, ya siendo adolescente, porque yo fui muy chiquita un par de veces, pero ya después volví ya en la adolescencia y recuerdo mucho mi primer bunde. Eso sí fue una cosa maravillosa. O sea, yo recuerdo mucho estar en la casa de mis tíos, de mi tío Elías y mi tía Ilma, que los quiero mucho también, cuando se escucha por allá, prum, pum, pum, prum, pum, pum. Y yo, ¿qué es? Yo no había sentido eso. El ritmo. Pum, 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 pum. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando fuimos, ¡ay, un bunde! Y salen mis primos, Malcolm y Yaisa, salen corriendo, yo detrás, ¿no? Y empiezan así, como dice, la fiesta ya comenzó, el bunde ya se formó. Uy, eso para mí fue muy especial porque yo nunca he sentido como esa sensación de colectividad en torno a la música del Pacífico. Recordar que el bunde del Pacífico Norte viene un poco de ese sufrimiento que cargaban los africanos esclavizados y que tenían en sus momentos de esparcimiento un momento para bailar y saltaban esa euforia y con las manos al cielo evocaban a sus santos, ¿no? Y a sus deidades en el marco del sincretismo chocuano que es tan diverso con San Pacho y bueno, todo este asunto, pero que el bunde viene de ahí y saltar todos juntos al ritmo del redoblante, al ritmo de los platillos, para mí eso me cambió la vida y amanecimos en el bunde. O sea, cuando terminamos de dar la vuelta eran las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana empezó a llover porque en Quibdó llueve todo el tiempo. Y para mí esto ir en un bunde a las 4 de la mañana, la gente como por la calle inventando las coplas. Me acuerdo que pasamos por enfrente de la casa de mis tíos y empezó todo el mundo, ¡que viva Elías!
¡Que viva el día! No, eso para mí fue, y yo rola, ¿no? Yo con mis extensiones así bien planchadas y yo, pues yo me sentía, eso para mí fue Una maravilla, en otro mundo. como un Es despertar identitario muy despertar. importante. Sí, sí, esa es, bueno, el boom, ese es el boom, la rumba, el jolgorio, eso es el bunte. Y Exactamente. más todavía esa manifestación en el Chocó alrededor de toda su música de chirimía, los platillos, todos son brillantes. Incluso la misma tambora chocuana es más brillante que un bombo macho o un bombo hembra acá en el Pacífico Sur. Bueno, no, pero despertaste temprano en el Pacífico y eso está muy bien, es magnífico. Desperté, que es lo importante. Ese Yo que espíritu, ojo, que como negro ya lo trae uno ahí, interiorizado, ¿no? Es simplemente como sacarlo. activarlo. Era activarlo. Esa es Sí, sí, porque es que yo crecí también escuchando, por ejemplo, estos días ha sonado mucho a Terciopelados, que es un grupo de Bogotá que está cumpliendo 30 años, su álbum La Pipa de la Paz. Yo soy fan de ellos, de Andrea Echeverry, Héctor Andrea Buitrago, Echeverry. pero esto era mi contexto musical, ¿no? Pues muy el rock en español, en Bogotá. Igual yo soy de una familia de melómanos, mi papá salserísimo, música cubana, música puertorriqueña. Y como dije, pues estaba la música del Pacífico, pero ya la experiencia, porque una cosa es escucharla por un disco, otra cosa es tú estar metido en el bunde. En el bunde, Otra cosa es como claro. me decía, lo mismo mi primer Petronio que me preguntabas hace un rato. Yo vine a mi primer Petronio en el año 2011. Ya estaba Fue, cuadrado. yo vine a Cali primero, en el mismo 2011. Vine por temas de trabajo por primera vez. Y luego vine a Petronio ese mismo año. No, esto para mí fue una cosa loca. Eso fue otra cosa que yo dije, ¿qué? Lo que esto yo porque vivo en Bogotá. O sea, algo que no me han dicho que existía Cali. No, fue impresionante para mí, por ejemplo. Me acuerdo mucho que me bajé del avión y llamo a mis amigos, porque yo tenía pues ya muchos amigos de Cali, de Buenaventura, incluso pues familia. Y yo, no, ¿dónde están? Y en esa época era en un sitio acá en Cali que se llamaba Mi Casa Bar. Y no, que está tocando Canalón de Timbiquí. Pero yo, claro, ya voy, pero yo ni idea, ¿no? Yo no sabía, yo no conocía a Canalón, pues tal vez yo había visto tal Claro, vez en con Jorge la Mona Eliezer, el Día de la Licha. Afrocolombianidad, habrá visto un En grupo, época, Nidia Góngora era claro, ni idea que parte es pues nuestra, del grupo. claro, ¿no? De Canalón, que sigue siendo. Entonces, estaba en Mi Casa Bar, año 2011, y llego yo y está Nidia Góngora cantando. Quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad. Pues con la voz de ella, ¿no? No, yo me he quedado como, ¿qué es esto? A mí me pareció lo más hermoso. De hecho, tengo un video todavía guardado de esa época y a mí eso me impactó. Me acuerdo mucho que estaba Nidia Góngora cantando al lado estaba William Angulo, el de Herencia, por allá estaba Esteban Copete, también pero para mí eran personas apenas que yo estaba empezando a identificar, ¿no? Yo sí conocía a otros, como Alexis Play y a los Alexis Keep Town, porque Play. eran de Quibdó, que es de donde Ya, es mi familia. Town. No, porque yo los conocí en la adolescencia, a los Chucky y eso, los conocí a los 15 y 16 años en Quibdó. Pero a la gente aquí de Cali, yo los vine a conocer fue ahí. Y yo recuerdo mucho la primera vez que escuché cantar a Nidia y me pareció, además ella preciosa, ella es como una diosa así del Pacífico, y ella con su rostro tan hermoso, y esa voz me impactó mucho. Y ya luego entrar a Petronio, encontrarme, debo reconocer que al principio las bebidas no me gustaron mucho, era para mí muy raro. Es que arrechón, tumbacate, y yo, ¿y qué es? Yo voy a probar el sabajón o la crema de whisky, pero yo no sabía que existía. Biche, curado. Y me parecían como muy rústicos, lo reconozco al principio. Yo decía, pues, Sí. ¿esto qué es? Ya después con el tiempito entendí el valor de las bebidas tradicionales del Pacífico, entendí, digamos, la calidad con la que se preparan cuando se hacen bien, entendí su significado para la partería, para la diversión, para los temas festivos de nuestra comunidad, y hoy en día las defiendo muchísimo, pero al principio me costó un poquito, pues porque lo que te digo que yo, pues, desde mi experiencia afro-bogotana, no había tenido el placer de conocer, pero sí recuerdo mucho mi primer Petronio, al punto que terminé viviendo en Cali. Ahí yo Sí, dije, yo vivo en Bogotá porque por el el trabajo, trabajo. pero si por mí fuera yo viviría en Cali y años después, 10 años después creo, me vine a vivir a Cali. Y aquí Sí, ya estamos, llevas buenos años aquí aquí. y estamos de verdad dichosos
que estás aquí cerquita de nosotros. Ay, sí, qué alegría. Eso ha sido de lo más lindo también. Porque, bueno, a veces piensa uno que pasa el evento Petronio Álvarez y hace falta espacios donde se pueda vivenciar ese mismo espíritu de música, la manifestación, los peinados, la moda, bueno, los tambores, estamos en el museo y es lo que ya Cali está entornándose alrededor de toda una ruta afro en la ciudad. Importante ese evento. Sí, y que no sea solo un evento, ¿no? Que sea como un proceso continuo. También el petróleo ya tiene las zonales en cada región del país. El petróleo, pues sabemos que este año está cumpliendo 30 años, ¿no? Que significa un proceso de resistencia también, que partió y nació en la comunidad, que hoy en día se ha institucionalizado y que cuenta, pues, por supuesto, con recursos de la alcaldía, del Ministerio de Cultura, pero que nace originalmente de los saberes ancestrales de la población afro y que hoy en día es uno de los festivales más importantes del país. Tú miras las cifras de Petronio en cuanto a convocatoria, en cuanto a reporte económico para la ciudad y sobre todo un festival que no es en esencia comercial, reportando esas cifras de desarrollo es muy importante, pienso yo. Yo además lo veo como un espacio antirracista, veo que es un espacio donde la gente que no conoce mucho de la cultura negra de Colombia, del Pacífico en particular, viene y se contagia al escuchar la marimba de Chonta, viene y se conecta con esa ancestralidad. Definitivamente nuestra gastronomía es espectacular. Sí, no Espectacular. eso que estamos comiendo. Única. Sí, es que hay gente que dice cosas Sí, que no son de... impresionante. No hablar de política en este podcast. Pero la comida del Pacífico es espectacular, por si alguien tiene dudas, ¿no? Sí, sí, nosotros miramos no solamente esa gastronomía que tiene todo el tambor, el sabor, la música, el litoral, si la tomamos desde el Chocó hasta Tumaco, mm, tenemos la del Pacífico seco, cree, el champús, el pan de bono de maíz, mm, el masato. Todo eso es de esta zona del Pacífico Seco, la zona del norte del Cauca. Justamente antier estaban en eliminatorias, eso es una convocatoria hacia la comunidad afro en Puerto Tejada, que pertenece a todo lo que le llamamos Pacífico Seco. La Claro. parte sur del Cauca, el Valle del Patía. Interesante, muy interesante la convocatoria que hace la música de nuestro territorio del Pacífico en cada una de las comunidades. Es el festival más grande que hay en Colombia. No, es Convoca espectacular. la mayor cantidad de población posible. La Fundación Katanga es una organización que se dedica hace muchos años a la fabricación de instrumentos musicales, específicamente de percusión ancestral del Pacífico colombiano. Aquí, a través de la lutería, preservamos y transmitimos la cultura del litoral pacífico, nuestra historia y costumbres. Si deseas adquirir estos instrumentos y conocer más sobre el taller Katanga, contáctanos. Sobri, le cuento que a propósito de la gastronomía que hablábamos ahorita, del Pacífico colombiano, todo lo que tiene que ver con el litoral, yo le tengo algo de la zona del Pacífico seco, eh, para que lo pruebes. Un ¡Qué delicioso delicia! champús. Pero me encanta la idea. Exacto. Qué rico esto, por Esto con Dios. toda la ancestralidad del caso, ¿no? No, huele Es delicioso. Qué una rico, qué delicia. rico, qué rico. Muchísimas Eh, gracias. Vamos a probar esto de Ese una es vez. de una vez. A A ver qué tal. Un Mm, champús como lo hacía la abuelita, mm. con Mi abuelita, de hecho, hacía un champús hojitas espectacular. de naranjo agrio, con canela, clavo, la panela de trapiche, la real, y un maíz remojado por 8 días, cambiándole de agua constantemente. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, hay que tener un poquito de dedicación, como Delicioso. todo. Es un proceso en la vida, Mm. como ha sido la música y la tradición, muy de oralidad en nuestro litoral. Incluso yo estaba pensando cuando me decías de lo que llaman el Pacífico seco,
pues porque está como toda la costa del Pacífico, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con el mar, está toda la parte que tiene que ver con los ríos, ¿no? Y entre eso está la ciudad de Quibdó. Pero pensaba yo también en que la gastronomía del Pacífico no únicamente es la de la costa, así como está el champús aquí en Cali, con las marranitas, el aborrajado, la chuleta bayuna, ¿cierto? El fiambre bayuno, todas estas cosas. También la comida del Pacífico o del Chocó no costero, del Chocó atrateño, ¿no? Del Chocó sanjuaneño es otra, que son el pastel chocuano, la carne ahumada, por ejemplo, el sancocho trifásico, El el pusendao. pusandao, también el pescado seco, ¿no? Y que viene de esa necesidad de la gente tener gastronomía, que como no había refrigeración, no había electricidad en esa época, no había cómo enfriar las cosas, entonces era el pescado seco para que durara más, el queso costeño que no se daña tan rápido, la carne ahumada para que durara. Entonces el objetivo eran tener diferentes estrategias de conservación de los alimentos y es toda esta rama de la gastronomía chocuana que no es la de la costa. Ya si te vas a Vallasolano, si te vas a Nuquí, ya vas a encontrar todo lo que es la piangua, el camarón, el atún, ¿no? O la albacora que llamamos en el Chocó. Y ya eso se parece un poquito más a lo que hay en Buenaventura y en el Pacífico Sur costero. Sí, pero yo pienso que todo esto, esta mezcla, este sabor, tiene una ancestralidad y es en la sazón del negro. Lo que toque lo pone a saber rico, ¿ya? Por el ahumado, por El encocado. por ejemplo. Uy, el Es una encocado, cosa. un invento maravilloso en nuestra región. Un Un maravilloso tapao. invento, el tapado. Mm, Entonces, ¿qué fue son que dijimos? delicias. Esa sazón que se lleva ya en la sangre de nuestras matronas. Es una cosa que uno con el solo olor ya le da ganas de sentarse a comer, ¿ya? Y al probarla, pues hay que devorar eso. Son Así mismo. platos Yo ya voy por la mitad. exquisitos. Acá el champús. Son platos exquisitos. Bueno, sobre, hablemos un poquito de la influencia de todas estas costumbres, de la música, de esa tradición mm, negra del Pacífico. eh, ¿cómo te ha influido para tus obras? Mm, que han tenido mucho éxito y te felicito, amor. Muchas Eso gracias, es Tito, gracias. una... Pues mira, yo pienso que ahí hay como dos grandes o tres grandes frentes que tienen que ver con la música del Pacífico, la cultura del Pacífico y mi, digamos, labor profesional. Uno definitivamente es en la parte periodística, los años que estuve en la televisión, más de 15 años, trabajando en medios de comunicación desde el año 2003. A veces ya hago la hoja ¡Ah, y el es que tiempo 23 vuela! años de experiencia. No. Digo, ¿pero a qué hora? Ya, ¿A pero qué bueno, hora? imagínate, todo Muy el tiempo ha temprano. pasado. Y yo cuando empecé a descubrir el Pacífico colombiano, o descubrir no es la palabra, ¿no? No me gusta esto de ser como colonialista, de descubrir las cosas, no. Pero cuando empecé, digamos, con el permiso, pues también de la región y de la comunidad, a venir con más frecuencia, a conectarme con las músicas, con la gastronomía, con las bebidas, con una identidad que yo no tenía, porque esto, como te digo, piensa en la Liliana a los 22 años, o a los 20, a los 19, una niña rola, obsesionada con alisar su cabello, con un acento extremadamente gomelo tal vez, y que pues que está en busca de encontrar un sentido a su negritud, ¿sí? Tal vez no era una búsqueda consciente, pero sí era una necesidad profunda de mi espíritu y de mi alma, porque yo en última me sentía ajena en Bogotá. Entonces lo primero es que empiezo a descubrir un Pacífico, o a encontrar más bien, me encuentro con un Pacífico espectacular, muy parecido a lo que Extraordinario. escuchaba en la música, a lo que mi papá me contaba, pero muy distinto a lo que los medios de comunicación mostraban. Ya yo era profesional, creería yo, cuando viene a mi mente esa necesidad de contarle, de hablar del Pacífico de buena manera. Yo empiezo a combinar ideas y decía, pues si siempre dicen que el Chocó es solamente guerra, que Tumaco es solo narcotráfico, que Buenaventura es casas de pique, pues eso condiciona también la identidad de nosotros y nosotras como afrocolombianos, porque la gente asume que nuestras regiones son inviables, como el continente africano. En África que hay pobreza, miseria, escasez,
VIH, y eso es lo que hay en África, que África lo tratan como un país y no como un continente, y hablamos del Chocó y hablamos lo mismo, ¿sí? Entonces yo empiezo como con una idea de mostrar las cosas lindas del Pacífico en los medios de comunicación, de mostrar cosas maravillosas de Tumaco, de Buenaventura, y de hecho lo hice cuando estaba en Noticias RCN. En esa época, al final gané varios premios de periodismo por haber hecho reportajes en la época, por ejemplo, de las casas de pique en Buenaventura. Yo hacía notas como la ruta de la Piangua, como notas en Bahía Málaga, Buenaventura, en la Sierpe, el turismo en Buenaventura, mientras el discurso de la opinión pública estaba enfocado en hablar de las casas de pique. Yo estaba narrando una Buenaventura distinta en un canal de la hegemonía de la derecha, en RCN, como primera mujer negra que trabajó ahí, en el año 2013. Entonces eso fue como una primera fase, ¿no? Cómo me influye el Pacífico y su cultura. Yo nota que hacía, nota que le metía una marimba. Yo estaba muy obsesionada como con... Yo hacía una nota, por ejemplo, La en Bogotá música. sobre el trancón, y yo ponía a alguien del Pacífico que opinara, porque era aumentar la visibilidad de la gente afrocolombiana. Obviamente el Caribe también, y obviamente también como afrobogotana quería mostrar que había gente afro en otras regiones del país, como en Bogotá misma. Pero eso fue una primera etapa. Una segunda etapa viene cuando se conecta toda esta cultura del Pacífico que me llena, ¿no? Que me completa. Yo sentía que en mí había un vacío, tal vez, y se completa ese vacío, ese espíritu negro mío se complementa cuando empiezo a identificar, ya sé de dónde vengo, ya tengo unas raíces, ¿no? Y no solamente en el Pacífico, sino en el continente africano. Y entonces ahí sentía que era muy importante también llevar eso a la estética. O sea, cuando yo empiezo a entender la música del Pacífico, empiezo a venir al Pacífico, empiezo a conectar con petróleo, ya yo dejé de alisarme el pelo. Ya empieza más bien una parte de hacerme mis trenzas, de ponerme turbantes. En el sentido de la dinámica cultural del Pacífico, no hay solamente música y comida, hay también epistemologías negras, aforos, eventos académicos, eventos políticos, que me fueron constituyendo también como activista, ¿no? Entonces, de ahí ya no me combinaba yo venir a Petróleo con extensiones y el pelo alisado, ya yo decía, pero acá hay un montón de gente que lleva su estética. Yo veía a Petróleo unas mujeres preciosas con sus trenzas, con sus turbantes, ya se empezaba a ver el afro, ¿no? Y a mí me fue eso cambiando el chip. Y empieza una transformación también en mi mente de no me voy a alisar el cabello. Y ahí esa estética llega a mi presencia como reportera y como presentadora en la pantalla de RCN Noticias en esa época. Ya yo empiezo a tener un asidero cultural, ¿no? Para decirle al mundo, este no es mi pelo. Yo realmente soy una mujer afro y amo este cabello que mis ancestros me regalaron. Otro frente que yo te mencionaría es la poesía. Empiezo a escribir cosas. Yo escribo poesía de los 12 años. Y recuerdo un poema muy querido que lo escribí en el año 2011, a orillas del río Atrato. Se llama Como boga arriba arriba, porque yo trabajaba en el 2011 como referente de una educación afrocolombiana del Chocó. O sea, yo tenía que hacer que la gente implementara la cátedra de estudios afrocolombianos en los colegios del departamento del Chocó. Yo tenía 25 años. Y yo sentía que era como remar en contra de la corriente, ¿no? Y había leído sobre la historia de los bogas, estos personajes que además de llevar mercancía río abajo, río arriba, por el Magdalena, por el Atrato, ¿no? Por el San Juan, iban con sus varas llevando todo tipo de mercancías, moviendo la economía nacional. Pero además los bogas eran juglares, cantantes, Sí, eran músicos, sí. eran cultores, Aún. ¿cierto, no? Sí, sí. Esta figura, Con palanca, con canalete. iban cantando mientras lo hacen, ¿no? Claro, esa fuerza que le da al mensajero, a la persona que le toca bajar muy temprano de la mañana a comprar cosas al pueblo y luego devolverse contra la corriente, le mantiene el espíritu alto, Le alimenta vivo, el espíritu. y le da fuerza. a- Exacto. Es que ahí está todo, ¿no? Porque va el boga se levanta a las 3 de la mañana, se toma un biche curado, ¿no? Sí, sí. Se toma un biche en la madrugada, como dice la canción, ¿no? Sale con su tapado bien envuelto que le preparó de pronto la esposa o la mamá. Y ahí se va con su palanca, moviendo la economía del país. Esto es épocas de la colonia, es que la economía del país se construyó sobre nuestros brazos y nuestros hombros.
y al mismo tiempo va cantando y llevando las historias de un pueblo a otro. O sea, a mí esta figura del boga digamos, me inspira para decir, yo me siento como boga arriba arriba, tratando de hablar de antirracismo en el Chocó en el año 2011. Yo siendo bogotana, Imagínate. era una contradicción, era un poco complejo, pero en conclusión yo empecé a escribir muchos poemas y muchas cosas Sí, sí. sobre el Pacífico, sobre la música, sobre los ríos. Y ya más adelante, cuando empecé a escribir ya mis libros, El racismo y yo en la diáspora perdida, que son mis dos libros publicados hasta ahora, también pasa algo muy importante y es que yo empiezo a viajar al continente africano. En el año 2019 estuve en África por primera vez y recuerdo mucho en países como Senegal, como Costa de Marfil, por ejemplo, cuando vi por primera vez el balafón africano. Ya yo sabía que la marimba de Chonta era la versión afrocolombiana del Del balafón balafón. africano, ¿cierto? Que tiene diferentes nombres en diferentes países. Incluso le dicen madimba en el Congo y en países como, ¿esto qué es? Zimbabue, se llama marimba. El instrumento se llama marimba, tal cual. Entonces ya yo ver con mis ojos por primera vez un balafón africano, con sus totumbos abajo y ver cómo se parece a la marimba y contarle a ellos que acá tenemos un instrumento que llamaba marimba. Y ellos me decían, pero ¿cómo así? Yo ponía videos del petróleo en Senegal y se quedaban todos como, ¿pero esto en qué país de África? Y yo, no, en Colombia. Pero ¿y este instrumento donde yo quedé? En Colombia. Como que no me creían. Entonces ya un poco ver cómo la música me permitió conectar. De hecho, vi cosas muy similares al bunde en pueblos pequeños de Senegal y el tambor, por supuesto, que en sus diferentes expresiones está presente en África y en Todas toda las la comunidades diáspora. de África. Entonces ya cuando tú vas por ejemplo, insisto, estuve en un festival de música en Costa de Marfil y la música no es que sea igual, porque para nada, pero hay una raíz tan clara que me permite identificarme no solo como afrodescendiente o como afrobogotana o como una negra de Colombia, sino como una africana de la diáspora. Esa conexión musical para mí fue algo muy importante porque la música es un testimonio vivo de nuestra herencia, ¿no? Yo sí quisiera que algún día hubiera un encuentro de marimba afrocolombiana y balafón africano, o sea, que traigan como a los mejores intérpretes del balafón de África Occidental, los traigan a Cali, a Petróleo. Yo creo que en África no hay un festival como el Petróleo. Yo creo que no hay. Que gire en torno a la marimba, Y que convoque, ¿no? Tanta claro, con ese nivel de convocatoria. Estoy segura que sería una impresionante. forma inequívoca de decirnos somos hermanos, seguimos siendo los mismos. Impresionante. Es que ahí está la herencia africana en nuestras expresiones y full en lo concerniente a la manifestación a través de la música, del tambor, que es De la hecho, que nos convoca. perdóname que me acabo de acordar de otro poema donde hablo de la música que es justamente que le da nombre a mi segundo libro. El poema se llama La diáspora perdida. Es el único poema de los míos que está en ambos libros. Y hay una parte en que yo le digo, hombres y mujeres africanos, ya no dependamos de pasados coloniales, juntemos desde ahora nuestras negras manos, seamos desde hoy aliados oficiales. Y les digo, conozcan nuestra marimba, la nieta del balafón y el espíritu mandinga que pervive en el tambor. Conozcan nuestra champeta, que es la nieta del zouk, y es una de la trompeta que retumba en el jazz y el blues. O sea, es como decir, ya los Qué africanos bien. pueden también aprender de la música diaspórica, no solamente nosotros ir a buscar la raíz, sino que esta rama pues de la africanía que está en América Latina tiene ya algo para aportar a la conversación diaspórica a nivel global, ¿no? Y me parecería muy rico que no seamos, o sea, nosotros ahorita estamos yendo como, uy, a conocer la tierra madre, pero pienso que ya los africanos también del continente pueden encontrar aquí unos pasos recorridos, unos caminos recorridos que nos ha dado el simple hecho de que tenemos más tiempo de independencia, ¿sí? Si Colombia tiene 230 años de independencia, no sé exactamente en este momento, un país como Senegal o como Costa de Marfil, repito, tiene 63 años de independencia. Entonces aquí ya tenemos una conversación un poco más avanzada, sin contar el desarraigo, ¿no? El desarraigo, sí. Pero unas conversaciones que han ido creciendo y que nuestras músicas se han ido posicionando y que ya no estamos, diría yo, por debajo de lo que pasa en el continente como tal. Sí, es interesante esa mm, comparación que hace, pero es la línea que se ha mantenido, el hilo identitario de la comunidad afro en nuestro país. Y estamos hablando del litoral pacífico, donde de alguna forma se conserva de una manera más autóctona, más virgen, toda esa ancestralidad.
En el Museo del Tambor Pacífico, Ado Obed Posudinas, te invitamos a una experiencia, a que vivas un recorrido por nuestro litoral colombiano, en el desarrollo organológico del tambor, la historia hecha música. Vive el proceso desde la siembra y fabricación hasta sacarle una nota a estos ancestrales instrumentos musicales. Te esperamos en la carrera 91, número 446, Barrio Meléndez, Cali. Sobre, ¿usted alguna vez ha construido un instrumento? Porque, bueno, quiero explicarle un poquito sobre el guasá, sus componentes, su materia prima y todo. Pues Siga con mira, el champú. yo la que recuerdo mucho una vez que tú fuiste a participar al Foro África en la escuela, liderado por la profesora María Isabel Mena García, que te la recomiendo para que la invites. Me Oh, encantaría claro. que esté aquí en Qué este chévere. espacio. Y tú fuiste a hacer un taller de WhatsApp y a explicarle a la gente cómo desde la Fundación Katanga de Cali se hacía o se hace todavía toda esta pedagogía en torno a los instrumentos. Recuerdo que a la gente le encantó. Yo estaba más en un rol de coordinación, tal vez no me senté a hacer el WhatsApp, pero sí he visto varias veces como tú lo haces y me encantaría aprender. Oh, no, 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 qué rico. Es una forma de expandir mm, nuestra cultura. Me siento muy bien siempre tratando, sobre todo a través de los niños, mm, de influenciarlos, de darles a conocer el proceso de la construcción de los instrumentos, porque es la base para que ellos, con su imaginación, con su oído, con su experticia, empiecen a introducirse en la música de nuestro litoral. No, claro, Entonces, qué un maravilla. guasá, una marimba, un cununo, un bombo. Nos queda aquí de todas maneras bastante cómodo hablar un poquito sobre el guasá, que es el tipo de maraca gigante del Pacífico, construida en bambú o guadua. Este es un espacio que le llamamos canuto, o un tarro de guadua. Las abuelas tradicionalmente dejaban estos dos extremos, este extremo y el otro, tapado, ¿ya? Pero nosotros en la misma evolución de la música, del folclore y en especial de la lutería, cortamos uno de los extremos para que facilite la limpieza interna a través de herramientas también muy especializadas que construimos, y nos va a dar la oportunidad de que genere un mejor sonido el instrumento como tal. Ya luego por encima se le quita la cáscara de una manera fácil con un cuchillo, un pequeño instrumento cortante, ¿ya? Se lija un poco, primero atravesado, luego a lo largo, y en esta parte que nosotros cortamos le colocamos una tapa en balso hembra. Es una de las materias primas que utilizamos, porque hay balso macho para la construcción del instrumento como tal, eh, y el balso hembra lo usamos para tapar el extremo que destapamos de la guadua, que cortamos en la guadua, o para tapar el extremo de los cununos, que también lo vaciamos, lo limpiamos completamente, el cununo, y le ponemos la tapa, porque cuando no lleva la tapa el cununo, no es cununo, es una Mm, timba de mm. fondo abierto. Entonces, tenemos aquí ya el trecho, Ujú. el tarrito de guadua con unas X internas, van en esta forma. De pronto, no sé si lo puedes hacer una toma internamente, están en forma de X, ¿ya? Esas X internas es para que en el entrechoque de las semillas produzcan un sonido, hablemos de los mismos travesaños, un sonido X, Ujú. sí, particular, al interpretar de una manera horizontal, y que se hace en el momento de la glosa, en el currulao, ¿ya? Porque el guasá regularmente lo interpreta de frente, normalmente, ¿ya?
Y en el momento de la glosa del currulado, vamos a ver que este Yo quiero. chévere porque le hace falta más semilla. ¿Así? Exacto. Se puede echar esa cantidad y un poquito más. Mira cómo suena, ya por lo que está por dentro limpio. Ya de una vez da el Entonces, sonidito, ¿no? de una vez siente uno que quedó bien. ¿Ya? Eso, otro Ahí, poquito más. ¿otro poquito? Sí, sí, de acuerdo a lo que ¿Son semillas de ensayamos. qué? Semillas de archira. Esta es una semilla y una planta que se da en todos los pisos térmicos. En la costa tenemos y a orilla de las quebradas, en zonas húmedas. Por ahí ya nos empieza a dar un sonido como ajustado a lo real. Ajá. Eso. Y cuando lo interpretas de esa forma horizontal, no así, así. Es en el momento de la glosa del bambuco viejo, se toca el guasá así. Son especialidades de las cantadoras, ¿no? Que son las expertas en la ejecución del guasá o maraca gigante del Pacífico. Este es un guasá, instrumento idiófono de sacudimiento que nos acompaña en el conjunto de la marimba. ¿Cómo? ¿Qué significa ideófono? Idiófonos son aquellos instrumentos que, como la maraca también, producen el sonido con el mismo material del cual están construidos. ¿Ya? Distinto a, por ejemplo, una guacharaca. Que ese hay que con ese instrumento darle. Sí, no, pero ese es idiófono de fricción. ¿Ya? Este es idiófono de sacudimiento. Pero, por ejemplo, un membranófono, el cununo, ¿ya? Él produce el sonido al golpearlo, sí, sobre la membrana. Ahí produce un sonido. Igual el bombo. La marimba, que es de percusión, pero no es idiófono, es un instrumento de percusión mayor que produce el sonido al golpear con una baqueta provista de caucho crudo en uno de sus extremos. Luego hablamos de ese caso de la marimba. Sí, básicamente es interesante. Entonces, bueno, vamos, interpreta un poquito y manejamos un poquito el guasá. Este es uno ya terminado. Y otra vez. Este es el básico. Bueno, este sí me lo sé. El básico. Y en el momento de la glosa los hemos atravesado. ¡Eso! ¡Qué bien! Yo por el hombre, yo por el hombre. Listo. Muy bien, qué bien. Eso, ¡Qué genial. rico, Sobri! Exacto. Ya, están hechos, me encanta. De algo nuevo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí en el Museo Ado Obed Pozú. Es un resumen de mi vida, más de 40 años están expuestos con vivencia y experiencia en este espacio que esperamos muchos colombianos y no colombianos, extranjeros, lo disfruten, que conozcan los instrumentos, que conozcan la raíz de nuestra música ancestral. Muchas gracias, Sobri. No, a ti, tío, gracias por esta invitación, gracias por este espacio, pero por toda una vida y obra de trabajo por la identidad, por la música del Pacífico. Gracias, gracias, gracias por no dejar que la lutería del Pacífico se pierda, se desaparezca, se distorsione o sea apropiada culturalmente por personas ajenas a nuestra comunidad. Pienso que nuestra cultura es tan rica y con tanto potencial que es muy importante dejar memoria, si bien memoria física como es el museo, también memoria audiovisual como lo es Katanga al Aire, así que gracias por la invitación. Ok. Y a ustedes, por vernos. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Katanga al Aire.
Producción general, Ado Jaciet Posú Murillo. Realización audiovisual, David Chávez. Acción audiovisual. Este programa llega a ustedes gracias a la Fundación Katanga.